Recibí el don de la vida en el municipio de Tópaga. Mis padres se llamaban Julio Roberto y mi mamá Enriqueta. Era en esa época de agricultores, principalmente. La vida es sencilla, la vida de los campos, instituciones escolares, solamente la escuela pública que tenía hasta cuarto elemental. En la casa salesiana me sentí muy bien, humanamente, cristianamente, formidable el ambiente, todo. Dios me dio a entender que quería que yo fuera salesiano, pero era una dificultad muy grande el tener en cuenta la penuria de mi familia, porque papá, muy inteligente, muy capaz, lo mismo mamá, pero él deseaba que su hijo mayor estudiara algo para poder ayudar a los hermanos menores. Le escribí una carta a papá y le decía: papá, sucede que Dios me llama a ser salesiano y eso equivale a que yo no podré ayudar económicamente. La respuesta de papá en una cartica decía en síntesis esto: yo sí quería que mi hijo Silvestre me ayudara en la educación de los otros hijos, pero si Dios quiere que sea salesiano, bendito sea Dios. Bueno, ya mi educación secundaria tuvo lugar en el Colegio Salesiano Maldonado de Tunja. Me sentí muy bien como en la casa y pues el ambiente y todo era muy positivo. El noviciado se hizo en la calle 170 actualmente, en la casa que en ese momento era el noviciado. Un cristianismo a la vez profundo y sencillo, sin tanta complicación, pero con mucha dosis de autenticidad. Sentía muy cerca a Jesucristo, es decir, veía que el catolicismo tenía una forma como muy especial en esa espiritualidad salesiana. Bueno, al principio me gustaban muchísimo las matemáticas, pero luego al llegar a la filosofía, cuando me mandaron a estudiar a Italia, allá hice otros 2 años en la Facultad de Filosofía de los Salesianos. O sea, todo lo que afecta al ser humano para mí era de una importancia muy grande. Luego, al llegar a la teología, pude entender que el estudio de la Escritura, la Sagrada Escritura, se presta admirablemente para tener en cuenta tanto la problemática humana como el mundo de Dios. Y eso se confirmó también con lo que después fue la especialización que hice en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Después de terminar la licencia en Sagrada Escritura en Roma, con un compañero mexicano tuvimos la oportunidad de ir a hacer un recorrido por el Medio Oriente en los sitios que interesaban la historia, la arqueología, la fe, el arte, todas las cosas que interesaban la escritura en sentido global. Una experiencia muy curiosa que tuve fue con un rabino israelita que iba con un grupo de jóvenes a estudiar Europa. Fue una experiencia muy curiosa porque, sabiendo que no es tan fácil el diálogo con los judíos, ni para ellos ni para nosotros muchas veces, no, se demostró que sí se puede dialogar y dialogaba muy amablemente con él. Y ya para despedirme yo le dije: mire, pues ha sido para mí muy agradable este diálogo con usted. Quiero despedirme recitándole una partecita de un salmo. Hashamayim saperim kevod el. ומעשה ידיו מגיד חרקיה. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. בכל חרס יסקבם, ובישא תבל מלחם. לשמש שם אוכל בכם, והוא כחתם יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוס אורח. Mixé tebel mosao, utekufato al kesotam, uen istar mehamato.
Los cielos narran la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Un día le pasa a un día el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Así es un salmo bellísimo. Poéticamente hablando, es una belleza. A mi regreso a Colombia, regresé en barco de Nápoles a Cartagena 16 días. Mi comunidad salesiana quiso que yo estudiara la Sagrada Escritura. Desde 1970, mi comunidad salesiana decidió venir a la Javeriana a estudiar la teología. La Compañía de Jesús de la Javeriana me dio la oportunidad de dar clase en la Javeriana. Estábamos en ese momento en Chapinero. La comunidad de Chapinero era muy acogedora y a mí me trataron siempre con una bondad exquisita. Yo tenía llaves de los lugares más importantes de allá de la casa y todo, tanto que muchos pensaban que yo también era jesuita, porque me trataron así, como si fuera uno de ellos. Y con esa calidad de personas que había ahí, el padre Pedro, el padre Carlos Bravo, el padre Rodolfo Derú, el padre Arenas y otros que pues también han sido siempre muy acogedores y muy buenos. Ya siempre me sentí muy bien. En la Javeriana yo nunca conté en qué me ocupaba los sábados y domingos. Y en el Cerro y Santa Cecilia, esos barrios, nunca conté que yo era profesor en la Javeriana. Ir a servir allá como pastor, como sacerdote, como salesiano, aquí como docente, servir, y eso era lo que a mí me importaba. Yo siempre iba a llevarle la comunión a una ancianita que vivía bien arriba, cerca a un sitio que le llamamos La Represa. Esa viejita se llamaba Chiquinquirá, pero había una niñita muy pequeñita, por ahí tendría unos 2, 3 años a lo sumo, y siempre estaba pendiente de cuando yo subía para salir a saludarme. Pues esa niña después creció, yo le di la primera comunión, la acompañé en la confirmación, fue catequista allá en el barrio, después la casé y pues ha seguido, siempre me ha tratado a mí como la figura paterna. Todo sacerdote y todo creyente tiene que proyectar en su acción algo tan grande como es el amor infinito de Dios. Sucede que Dios es Padre, ¿no? Y entonces, sin que uno se proponga, uno poco a poco puede, con el servicio, con el modo de tratar, como con las palabras que uno dirige a los demás, puede uno como ayudar a una persona. Y entonces es muy hermoso, porque así pues, las personas captan que en lenguaje humano, ¿no?, uno puede transmitir cosas grandes. Para mí hay 2 grandes polos en mi existencia, Dios y el hombre. Y que esos 2 polos, en cierta manera, se juntan, se profundizan en la Escritura, en la palabra de Dios, que es ahí donde se puede uno acercar más fácilmente a Dios y al hombre. En la pastoral de hoy habría que cultivar esas 2 realidades, buscar la autenticidad de los valores humanos y buscar una fe auténtica. Todo sacerdote y todo creyente tiene que proyectar en su acción algo tan grande como es el amor infinito de Dios.